Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cirugía en Manos del Arte. Hoy pues estamos con un invitado supremamente especial que conocimos por allá en el SAP Smithing Academy en Cartagena, el doctor Andrés Durán. El doctor Andrés Durán es médico egresado de la Universidad de los Andes y tiene pues el posgrado de cirugía plástica, estética y reconstructiva en la Universidad Militar, además de tener un fellowship en microcirugía en Asia. Doctor, muy buenas noches, bienvenido y muchísimas gracias por la invitación. Hola, ¿cómo estás, Daniel? Muchísimas gracias a ti por invitarme y a todos los oyentes de este podcast, las personas que se conectan. Bueno, les doy la bienvenida y espero que podamos hablar de cosas muy interesantes acerca de cirugía plástica. Claro, Doc, vamos a hablar un poco sobre cirugía plástica, sobre toda tu experiencia, pues como médico, como cirujano plástico, y a ver si nos puedes regalar algunos tips de toda tu experiencia, de todo tu recorrido que has tenido pues tan exitoso. Quisiera comenzar preguntándote, es que tengo muchos amigos cirujanos que pues han sido graduados de otras universidades y nunca había tenido la oportunidad de hablar con alguien que se graduó de la universidad militar. Entonces quería saber cómo fue tu experiencia en ese posgrado, cómo fue tu vida como residente, o sea, qué recuerdos buenos tienes de esa experiencia. Bueno, fue una especialización magnífica, pienso yo que en uno de los mejores sitios de formación, uno de los mejores hospitales en Colombia y también a nivel mundial, ya que hablabas ahorita de Asia y que he tenido la oportunidad de estar también en centros de alto nivel quirúrgico, como también en Mainz, cuando estuve en Maguncia, en Alemania, cuando estuve en el internado. Y te puedo decir que el hospital militar no tiene nada que envidiarle a centros de talla internacional. Y en el caso de cirugía plástica, pues con mayor razón, en la parte reconstructiva, con todo o con toda la experiencia que ha habido a lo largo de los años por cuestión del conflicto armado en Colombia, pues es un centro de referencia a nivel mundial en reconstrucción. O sea que el posgrado ahí pues va enfocado mucho más hacia la parte reconstructiva que a la parte estética, me imagino. Obviamente eso va de la mano, pero las habilidades que has adquirido en la parte estética han sido luego de ese posgrado o también durante el posgrado. No, durante el posgrado se ve y se maneja tanto la parte reconstructiva como la estética, pero como todo es un proceso, entonces inicialmente en los primeros 2 años lo que más hacemos es toda la parte reconstructiva, cirugía maxilofacial, cirugía de mano, trauma facial, reconstrucción en todo tipo de miembros inferiores, de miembro superior, y ya después empieza lo que es la parte estética. Una vez manejas la parte reconstructiva, yo creo que tienes grandes bases para consolidarte y poder manejar con destreza la parte estética. Y así es como se hace en el hospital militar. También con muchos casos de cirugía estética, de mama, de abdomen y obviamente con nuestros profesores en la práctica privada. Ok, ¿tienes algún profesor que te traiga un muy buen recuerdo, algún mentor que te haya dejado un aprendizaje que nunca puedas olvidar o que pongas en práctica en tu día a día como profesional? Bueno, el doctor Luis Eduardo Bermúdez, más que un profesor, un maestro de la cirugía plástica, siempre lo recuerdo con mucho, mucho cariño. Profesor muy exigente, nos enseñó eso, la excelencia académica, la excelencia en cada una de las cosas que hacíamos. Mírame que te cuento, la última vez que estuve en Bogotá, estuvimos con él y la señora, y estuvimos con mi esposa, y bueno, hablando de muchas cosas, pero parte de lo que nos ha ayudado, por lo menos en mi caso particular, me ha ayudado a mí a desempeñar una carrera exitosa de cirujano plástico, ha sido de las enseñanzas del doctor. Nos levantaba a las 3 de la mañana a hacer planeamientos quirúrgicos con Dallas, creo que era en la ciudad de Dallas, en Texas, se hacía un planeamiento quirúrgico de reconstrucción mandibular. Y eso lo hacíamos a esa hora y después de ahí nos íbamos para cirugía y salíamos a las 11 de la noche. Entonces, sí, fue una formación claramente difícil, dura, de mucho esfuerzo, pero bueno, valió la pena y todo lo que se aprendió me ha ayudado en mi carrera, en mi desempeño como profesional. Claro, total, doctor. Y tú me estabas comentando que hiciste como
una rotación especial o un internado en Alemania. ¿Eso fue durante el posgrado o ya después? El internado, yo soy médico de la Universidad de los Andes. Tuve la oportunidad de hacer 6 meses del internado en cirugía general, laparoscópica y de trasplante en la Universidad eh, de Johannes Gutenberg, allá en Mainz. Y bueno, estábamos ahí en el hospital de Mainz y había un centro muy, muy grande de referencia. Venían muchos pacientes de Medio Oriente a hacerse el manejo allá. Entonces 6 meses fue súper, súper interesante. Por eso luego pues tuviste como la oportunidad de irte a hacer la parte de microcirugía en Corea o va por otro lado. No, no, eso ya fue después de graduado. Estuve haciendo una observership en el Assam Medical Center de Seúl. Ok, Doc, yo he visto pues últimamente como que hay muchos cirujanos plásticos que luego de hacer pues la especialización como tal toman esa decisión de hacer un fellowship en microcirugía. ¿Por qué crees tú que es esto? Esto es como una rama de la cirugía que te da un montón de destrezas para luego tú poder ser un mejor profesional. O sea, ¿es algo muy necesario o se desvía totalmente? O sea, En la parte reconstructiva, en este momento, ya de pronto las reconstrucciones que se hacían anteriormente con colgajos pediculados, con colgajos a distancia, eso digamos que ha pasado a un segundo plano y mediante la microcirugía, que antes era visto como algo extremadamente difícil, sin querer decir que no lo sea, pero ya ha habido una evolución en cuanto a este tipo de procedimientos y se hacen con mayor frecuencia. En Asia, pues están bastante avanzados en esa cuestión. Y bueno, aunque pues, estuvimos en el hospital militar donde hacíamos por lo menos 3 o 4 colgados libres a la semana, pues uno siempre quiere seguir formándose y esa es la idea. Y esa fue una de las razones. Pero me he dedicado últimamente, pues en los últimos 5 o 6 años, a la parte de cirugía plástica estética. No sé si quieras, hablemos un poquito también más de eso. claro, doctor, claro que sí. Incluso porque pues tuve la oportunidad de ver tu charla sobre el skin retraction en el SAPS. Estuvo súper chévere. Quería saber porque me quedó un poquito la duda, ¿no? Tú, pues por tus redes y todo lo que le dices a tus pacientes, te enfocas en promocionar esa Lipo High Tech 3, que es algo creo que es tuyo únicamente, en donde pues logras utilizar estos tres tipos de tecnología con el J-Plasma, con el Vaser y el microaire, como para darle el mejor resultado en contorno corporal al paciente. Pero no entendí si también lo que expusiste sobre el skin retraction viene con este Lipo High Tech Trio o es algo distinto. Listo, mira, te voy a explicar. La Lipo High Tech Free es simplemente un concepto de cómo lograr hacer una liposucción avanzada mediante, obviamente, la técnica quirúrgica de uno, que para mí la parte de la lipoescultura, los senos, el abdomen, todo lo que uno hace en cirugía plástica tiene una gran diferencia con el resto de las cirugías o de las ramas quirúrgicas o de la medicina, y es que esto tiene un componente artístico importante. Entonces, no todos hacen la misma lipo, no todos tienen los mismos resultados. ¿Por qué? Porque es como esculpir un cuerpo. Entonces, en cuanto a la lipoescultura, imagínate uno esculpiendo un cuerpo mediante no un cincel, sino con una cánula de liposucción, que entendí yo después de un tiempo en mi práctica, que yo lograba muy buenos resultados en liposucción, era muy bueno para eso, pero había muchos pacientes que yo quizás dejaba de hacer o les decía, no, no, señora, yo mejor este caso no lo hago porque me parece que con la técnica convencional la que yo utilizo, los resultados no van a ser suficientemente buenos. ¿Y cuáles eran este tipo de pacientes? Te resumo. De pronto pacientes con 1 o 2 embarazos y que tenían un grado de flacidez, no tanta, pero había flacidez, pacientes que tenían lipos previas, pacientes que de pronto tenían mucha grasita. Obviamente con una lipo convencional puede tender a sangrar más el paciente y no puede sacar tanta grasa. Tiende de pronto a dejar mayor grado de flacidez porque no tienes ninguna tecnología que te ayude a retraer la piel.
Y claro, en un paciente que tiene fibrosis por 1, 2, 3, 4 y hasta 5 y 7 lipos, como me llegan a mí, pues yo prefería no hacer lipo porque eso era generar más trauma sobre un área que estaba previamente liposuccionada y traumatizada con fibrosis. Entonces para mí no valía la pena eh, realizar cualquier tipo de procedimiento. Por esa razón empecé con 2 tecnologías que para mí han sido un caballito de batalla, que es el Vaser y el microaire. No sé, para la audiencia explicarles que son tecnologías que llevan ya más de 20 años en el mercado. El Vaser, un ultrasonido que emulsifica la grasa, derrite la grasa, hace que las pacientes se sequen, se definan, y también en caso de fibrosis, derrite la fibrosis. Ese es el fat melting o el fibrosis melting. Entonces lo que va a hacer es eso, como yo poder rehacer una lipo. Y con el microaire, que tiene como, por así decirlo, un motor a nivel de la pieza de mano, hay un movimiento, sí, reciprocante de la cánula, para adelante, para atrás, entonces ayuda a extraer mayor cantidad de grasa. Esto es fundamental, porque cuando uno hace liposucción, tienes un límite en cuanto a la grasa que sacas, y es cómo está saliendo la grasa. Si la grasa está saliendo amarillita, blanquita, tú sabes que va bien, puedes extraer mayor cantidad. Pero si te sale ya roja, quizás es el momento de parar. Con el microaire podemos hacer lipos mucho más de mayor cantidad, y entonces las pacientes van a quedar más contentas, quedan más flacas. Pero también hacemos una lipo más detallada, más homogénea, meticulosa. Evitamos el riesgo de irregularidades o flacidez. Y ya si quieren preguntarme algo más, pero te puedo seguir, sino para no extenderme, te No, no, puedo no. seguir hablando un poco del Free, que es la tercera tecnología, y cómo hemos ido haciendo como casos con Renuvion, casos con Retraction, o simplemente transiciones o combinaciones de tecnología. Ok, dependiendo del tipo de paciente, tú escoges hacer el retraction o el renuvium, ¿verdad? O sea que, ¿cuál es la diferencia entre esos dos y en los resultados para un paciente? Así es. Mira, yo utilicé durante 4 años el Renuvium, más de 800 casos de Renubio, o sea, tengo bastante experiencia aquí en Barranquilla y a nivel nacional, y te diría que también mundial, porque Colombia es quizás uno de los países donde primero se empezó a hacer Renubio. Y el Renubio es una energía plasmática, pero entiende la energía plasmática no como el plasma que hablan las mamás, me pusieron plasma en la cara, no, la plasmática es un estado de la materia. Sí, nosotros aprendimos en el colegio, en la universidad, que existía líquido, sólido y gas. Hay una interfaz entre el líquido y el gas, que es la energía plasmática. Y es un estado que hace que los tejidos se retraigan. Entonces, mediante ese concepto, con el J-Plasma Renuvium, lo que hacemos es tratar de pegar la piel. No es una varita mágica que no es así, se pegó todo, ¿no? Entonces, ¿qué he ido dándome cuenta? Que hay ciertas áreas del cuerpo que responden mejor al J-Plasma que otras. Y también cierto tipo de pacientes. Un paciente posbariátrico, a mí me parece que el J-Plasma no va a ser el mismo efecto. Áreas como los muslos quizás no funcionan de la mejor manera o no tienen una retracción mayor del 80. Pacientes que de pronto se han hecho muchas lipos, quizás ya ahí el J-Plasma tiene ciertas limitaciones. Sin embargo, y sin lugar a dudas, una herramienta muy útil para la retracción de la piel. Tiene también su particularidad el uso de gas de helio, entonces hay que tener ciertas precauciones. Con el retraction, en cambio, es una energía de radiofrecuencia monopolar, no emite gas, sí demora un poco más liberando, emitiendo la energía de radiofrecuencia, acumulando la energía entregada a los tejidos. Es un poco más demorado con J-Plasma, pero por lo menos lo que es el área de los muslos, área de brazos, pacientes que han tenido lipos previas y pacientes bariátricos, he visto en ese momento que presenté en el Congreso SAPS Meeting en Cartagena, 40 casos que en realidad en ese momento ya eran 53. Y ya después de 2 semanas que llevamos desde el SAPS, ya vamos en más de 70 casos, pues he visto y tengo una gran casuística de que puede lograr retracciones importantes en ese tipo de pacientes que te da. Entonces, la Lipo High-Tech Free es la combinación de 3 tecnologías. Una que emulsifique la grasa o derrita la fibrosis. Una que haga una liposucción asistida por poder. Y 3, una energía que se encargue de retraer la piel.
Ese es el concepto y eso es lo que venimos haciendo. Súper, súper, doctor. Em, Aparte de lo que uno siempre quiere lograr, obviamente, con los pacientes, que son los mejores resultados, ¿qué hay en cuanto a este tipo de tecnología con los resultados adversos? O sea, no hay como una alta tasa de, no sé, de seroma postoperatorio o de necrosis como tal grasa del momento, pues por lo que es una tecnología que maneja el calor, ¿no? Como para emulsificar la grasa. ¿Qué tantos efectos adversos puede tener este tipo de procedimientos o qué tan seguro es? Bueno, como cualquier cirugía, tiene complicaciones, tiene efectos adversos. He visto también en grupos de chats de colegas a nivel mundial, cuando se muestran complicaciones, pueden ocurrir con o sin tecnología. A veces muchos de los problemas de liposucción es el plano en el que se hace la liposucción o cuando queremos ser demasiado, ¿cómo decirlo? O sea, sacar demasiada grasa, se hacen lipos muy exhaustivas, pues en esos casos es que puede haber estas áreas de, yo no le llamo quemaduras, sino de vascularización. Entonces es importante, utilice o no utilice tecnología siempre en el plano profundo. Ahora, el Baser es un ultrasonido, puede quemar. Nosotros hemos hecho el ensayo cuando quitamos colgajos de abdominoplastia, resecamos la piel, yo le pongo el Baser y me quedo, si te quedas en la misma zona, 8 segundos quemas porque quemas. Para eso, y como combinamos tecnologías, antes yo empecé utilizándolo en 100 y ahora casi que lo utilizo en 60% y no presentamos problemas o hemos disminuido la tasa de complicaciones muy por debajo, muy bajo. Entonces es eso, saber combinar las tecnologías. Tengo charlas de Lipo High Tech Free, que en algún momento las podríamos hasta hablar, en la que hablo de cómo es el cóctel, casi que el cóctel para usar microaire Baser y Renuvion y en este caso Retraction, porque no estamos exentos de complicaciones, pero hay que saber hacerlo. Y en cuanto a el J-Plasma, saber que como es un gas de helio, hay que utilizar varios puertos para salida. Una vez se utilizó tratar de sacar, o por así decirlo, ordeñar y que salga todo ese gas. Ok, excelente, excelente, doctor. O sea que ahora mismo te estás enfocando mucho más en tener pacientes que requieran este tipo de cirugía o qué otro tipo de cirugía de contorno corporal también te enfocas. Es que la Lipo High Tech 3 no es excluyente. La Lipo High Tech 3 se puede hacer en abdominoplastia, por ejemplo. Yo le explico mucho eso a los pacientes. Me llegan los pacientes que quieren Lipo High Tech porque no van a necesitar abdominoplastia y se les va a pegar la piel, pero son mamás de 3, tienen flacidez, tienen estrías. Yo les digo inmediatamente, oye, las tecnologías son una ayuda, pero no te va a resolver ese problema. Y muchas veces en pacientes que necesitan abdominoplastia porque tienen separación de los músculos del abdomen, tienen flacidez y grasa, pues la opción es una abdominoplastia, pero podemos seguir combinando las tecnologías en la parte del contorno, porque uno va a hacer lipo, entonces uso Phaser, microaire, J-Plasma y hasta retraction, ¿ok? Ok, excelente. Hay algo que también me llama mucho la atención y es como esa interacción que tú tienes con tus pacientes a través de las redes sociales, ¿no? Eso es algo que te ha hecho a ti bastante grande en el medio de la cirugía plástica porque tienes unas redes súper bien manejadas, mucha interacción con tus pacientes, que eso es lo que pues da bastante como view, da bastante interacción en el medio. Quisiera saber cómo ves tú ese manejo de las redes sociales para un cirujano plástico que todavía no es el cirujano plástico, sino como está escalando los pendaños necesarios para poder llegar hasta allí. ¿Hay algo que hubieras hecho distinto en tus redes sociales o alguna cosa que aprendiste que quisieras compartir? Bueno, lo que hubiera querido hacer distinto hubiera sido empezar antes, ¿no? Las cosas que lo he hablado hasta con profesores. En nuestra formación en Colombia de cirujanos plásticos, pues en la época que yo lo hice, era casi hasta un tabú las redes sociales porque de pronto podría ser mal visto. Y cuando yo empecé mi práctica de cirujano plástico, empecé un poquito con miedo, como no, mejor no hago esto porque puede verse mal, ¿no? Entonces, demoré un poco en esa transición y ya cuando empecé a hacerlo, pues había gente que me llevaba tiempo, ¿no? Yo había gente que también había empezado muchísimo antes. Entonces, sí, me arrepiento de no haber empezado antes.
siempre lo que sí les digo a las personas es, al momento que vas a hacer algo en redes sociales, hacerlo con profesionalismo, con criterio médico, si vas a recomendar algo que en verdad es algo que funcione, que tenga evidencia científica, que sirva, porque si no, entonces se vuelve uno influencer. Y sí, el influencer no está mal, pero somos médicos ante todo y tenemos que influenciar de buena forma, de buena manera, con, pues, con nuestros pacientes y con la gente que nos sigue, los estudiantes, los internos. Eso es muy importante. ¿Okay? Entonces las redes sociales nos han ayudado muchísimo. Yo creo que hay un antes y después en cirugía plástica con las redes sociales, pero también es una gran responsabilidad. Totalmente de acuerdo, doctor. Bueno, doc, pues la verdad pienso que hemos abarcado todos los temas que teníamos planeados para conversar acá en este ratico. Ojalá próximamente podamos tener pues otro episodio para extendernos un poco más en este High Tech 3. Y pues primero que todo agradecerte pues por esa energía en el momento en que te conocimos allá en el SAPS Meeting, de aceptar nuestra invitación al podcast. Y pues te deseo el mejor de los éxitos en toda tu carrera, que pues queda muchísimo más por venir, ¿ok? Daniel, muchísimas gracias a ti, a ustedes cuatro por tenerme en cuenta. Les mando un saludo a todos y bueno, ojalá que nos estemos volviendo a ver. Te felicito por esto que estás haciendo de Casa Plastique. Me parece una iniciativa bien, bien interesante. Creo que cuando empieces tu residencia ya vas a tener bastante camino Claro, que vas a conocer bastante estos temas y te felicito por eso, por esa iniciativa. Te mando un abrazo, ojalá nos veamos pronto y espero que me compartas este podcast para yo también poder subirlo a mis redes. Un claro, abrazo. claro que sí, doctor. Un abrazo. Muchísimas gracias por este espacio tan provechoso, ¿no? Bueno, hasta luego. Que estés bien, doc. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Chao.